Pues bienvenidas, maestras, a esta segunda sesión para retomar pues prácticamente los temas de esta parte de la programación neurolingüística. Básicamente vamos a retomar esta primera parte para poder ir comprendiendo ya los puntos estratégicos de la PNL dentro de la integración de la mente, dentro de la integración de los mapas em, mentales que nosotros nos anclamos para ir comprendiendo y analizando lo que tenemos en nuestro sistema alrededor y prácticamente ir como que solo puntualizando todo esto que nos falta afinar, ¿no? La sesión pasada estábamos comentando toda esta integración acerca de cómo es la función del cerebro, en cómo podemos ocupar de nuestros aspectos dentro de la capacidad sensorio-motriz y cómo todo eso va abonando y construyendo también lo que nosotros podemos habitualizar hasta el día de hoy y cómo también esto se va programando, se va comunicando y se va pues prácticamente interfiriendo a lo largo de nuestra vida, ¿ok? La dinámica es la misma, tenemos los 40 minutos, una vez terminados estos 40 minutos nos reintegramos a otra nueva sesión en el mismo enlace y en la segunda sesión vamos a revisar un poquito acerca de esta actividad de la guía práctica para la PNL, ¿ok? Entonces, para que no se vayan con dudas, pues ya relativamente tienen de aquí hasta el sábado para entregar su última actividad, entonces ya estamos próximos a ir revisando y evaluando, entonces no nos vamos a complicar mucho la vida, pero sí vamos a ir viendo que todo esto es muy relativo, todo esto es de mucha importancia y que aunado a esto, pues podemos ir puntualizando todo esto que tal vez me está causando alguna duda o estoy revisando, me estoy dando cuenta también de algo que quisiera yo trabajar dentro de la PNL, entonces prácticamente es como ir aperturando toda esta sistematización, ¿sale? Del mismo modo, si en el momento pues en el cual se van procesando la clase del día de hoy tienen algún comentario, alguna aportación, con mucho gusto pueden ir tomando la palabra para ir abonando y también construyendo la clase del día de hoy. ¿Ok? Pues bueno, bienvenidas maestras, ya somos 5 o 6 con un servidor, entonces vamos a dar inicio. ¿Ok? Em, todo esto de la PNL, toda esta parte de la programación neurolingüística, todo lo que nosotros podemos habitualizar, en todo lo que podemos ir haciendo en nuestro día a día, constantemente se va cambiando, ¿no? Hablábamos la semana pasada sobre la construcción individualizada que también podemos ir reintegrando, ¿no? Desde la infancia, desde cómo fui educado, desde cómo tuve los estímulos externos a mi alrededor y desde cómo me he programado para poder habitualizar o ir puntualizando mi estilo de vida. La PNL prácticamente la usamos cada momento en cada situación, pero siempre es cómo nosotros nos sensibilizamos, cómo nosotras podemos ir aperturando el darme cuenta para poder ir viendo qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas estoy construyendo de una manera que no es tan adecuada, ¿no? Algo interesante es esta puntualización. Si ustedes se dan cuenta, siempre se van a ir programando, siempre van a ir revisando esta parte de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, ¿no? Y el simple hecho de lo que, bueno, ahorita que fue algo muy interesante, del simple hecho de decirles que ya solo nos falta hasta el sábado para poder culminar las tareitas, la maestra Isaura en automático me comunica como que no, dentro de la taxonomía gesticular, como que esto, ¿no? Entonces, ahí nos vamos programando porque ya llevamos un símbolo de que el día sábado ya debemos de entregar esto, nos vamos programando en cómo vamos a ir comunicándolo, en cómo vamos a ir haciendo las cosas, cómo vamos a actuar en nuestro transcurso de la semana, ¿no? E inclusive es algo bien alusivo esta integración también de los días que podemos manejar durante la semana. Nos programamos un lunes con un tipo de actitud, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes y un sábado, un domingo, ¿no? Entonces, aquí sí es interesante cómo nosotros damos una apertura desde nuestra calidad como visión humana si nosotros integramos toda esta realidad de lo que podemos observar. ¿Ok? Entonces, aquí es interesante cómo también podemos anclar el tema de la PNL por la realidad subjetiva que cada una de ustedes va integrando, aportando a su mundo, en cómo la imagen que yo pueda observar no va a ser lo mismo de lo que va a observar alguien más, ¿no? Entonces,
esto nos ayuda mucho a entender cuándo podemos nosotras ir desarrollando nuestro mapa mental, en cómo vamos a pensar, en cómo vamos a actuar, de qué manera yo voy a ir diferenciando mis emociones, cómo yo voy a percibir algo y cómo puedo ir anclando experiencias nuevas y extraordinarias a mi personalidad. Entonces, algo que sí nosotros podemos ir comentando y podemos ir reintegrando desde la práctica de la PNL es que siempre vamos a estar ocupando nuestro campo, este campo visional, ¿no? Desde la observación sistematizada, desde la integración de lo que puedo o no hacer, pero más que nada, cómo nosotros podemos influir en las y en los demás. Tal vez esto también es muy interesante. Tal vez en algún momento, y lo comentaba yo en la materia de psicología de la familia, está la apertura de cómo nos programamos con las diferentes personas que nos rodean en nuestro día a día, ¿no? Sería como que algo muy interesante también preguntarles con quiénes se llevan mejor, tal vez con una hermana, con un hermano, con papá, con mamá. Entonces, ahí vemos en cómo nosotros podemos influir y podemos ser influenciados por las posiciones negativas o positivas de todo el mundo exterior, pero dentro de esta imagen visional, ¿no? En cómo nosotros podemos ir viendo la realidad desde una visión y cómo muchas veces también nos bloqueamos en esta sistematización del sentido de la vista. Esta parte de la función y la coordinación del cerebro nos empieza a abonar y a integrar pues cada uno de nuestros sentidos, ¿no? Entra muy habitualizado el campo de la visión, el campo de la escucha, el del tacto, ¿no? Y cómo nosotros podemos armonizar mediante el gusto. Cuando nosotros y nosotras podemos ir dando esta funcionalidad directa de la realidad, es en donde nos empezamos a cuestionar también muchas veces qué es lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo, de qué manera lo estamos sintiendo. Cuando nosotros y nosotras podamos dar esta apertura, pues prácticamente empezamos a abarcar un territorio intraespecífico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos generando aperturas nuevas, conexiones nuevas, vamos inclusive expresando dentro de nuestro mapa constructivista, de nuestra personalidad, aquello que puedo yo intercambiar, que puedo yo recopilar de las y los demás, y cómo eso me va aperturando mucho la gama y esta capacidad de poder ir observando desde mi calidad humana, ¿no? Muchas veces nos damos como que este campo dentro de la visión una pues interferencia lógica, ¿no? Hay algo que se llama que es algo muy interesante y que se llama a veces negación, que es dentro de la integración de algunos aspectos dentro de la psicología, en donde no nos damos la oportunidad de observar algo. Entonces nos vamos programando y vamos generando esto, ¿no? Entonces, acá también es importante que ustedes vayan viendo cómo van a ir buscando la manera de desenvolverse dentro de esta parte de la efectividad, dentro de su bienestar, que pues prácticamente es el objetivo de la programación neurolingüística, que ocupa este rango de distribución para que nosotras podamos ir teniendo una frecuencia un poquito más amena, ir pues prácticamente generando un ritmo adecuado a todo lo que yo puedo hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? Y prácticamente es siempre estar desde esta imagen reflexiva, desde esta puntualización asertiva y lo que comentaba también en la clase pasada, desde cómo ocupo esta parte de la inteligencia emocional, en cómo admito los asertivos, los errores, en cómo yo voy racionalizando antes de efectuar algún mensaje mediante el verbo, en cómo voy actuando en las diferentes, pues en esta parte de los diferentes escenarios sociales que me van acompañando a mi día a día, en cómo puedo yo solucionar mis problemas, en cómo yo puedo ir generando mis amistades, en cómo voy profundizando mis relaciones interpersonales, en cómo voy generando mis valores. Entonces, aquí relativamente podemos ir expandiendo todo esto que podemos ir procesando desde la práctica de la PNL. Entonces, el término de la felicidad siempre va a estar muy integrada. Hay muchas funcionalidades acerca de de la felicidad, hay muchas puntualizaciones que me dan la felicidad, pero ahora es como también yo puedo comunicar todo esto. Es ahí en donde entra mucho esta parte de lo lingüístico, que es lo que trabaja la PNL, en cómo me programo, cómo mi respuesta cerebral va adquiriendo una responsabilidad y cómo esto es comunicativo, ¿no? Entonces,
Acá también es como también darle una apertura a esta parte de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y cómo vamos también dándonos la oportunidad de expresar y de obtener una conducta apropiada, una emoción apropiada, en cómo puedo accionar estos aspectos sensoriales en las diferentes etapas de mi vida, ¿no? Y cómo el lenguaje también va abonando y va formando parte de esta comunicación. El significado también lógico dentro de lo que podemos ir comunicando es todo lo que yo quiero generar para poder encontrar alguna respuesta, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que jugar desde la gama dentro de la sencillez, esta parte de lo eficaz, de lo que yo puedo ir expresando, en cómo voy generando una armonía en mi colectividad como persona, ¿no? Y dentro de esta visión humanista que muy bien podemos ir interactuando y procesando, también es como yo voy ordenando mis ideas, cómo voy creando mis mapas mentales. También hay una observación intraespecífica que nos ayuda también a analizarnos desde esta postura, desde lo que estoy haciendo ahora, desde lo que estoy procesando el día de hoy, para poder ir pues prácticamente levantando esta apertura hacia un cambio, ¿no? Entonces, es muy relativo, todo esto es muy integrativo, nos da una integración también muy bonita que a fin de cuentas nos da la posibilidad de comunicar y a veces de no comunicar, nos da mucho contenido también para ir integrando nuestras relaciones armoniosas como personas y más que nada también nos da el complemento o esta funcionalidad dentro de la existencia, ¿no? Integrativamente y muy formulada nos habla esta función también dentro de la parte de la psicología existencialista, ¿no? Como, inclusive, sería como una pregunta para una prueba rápida. ¿Cómo saben ustedes que están dentro de este panel en una función de existencia? O sea, ¿cómo saben ustedes que existen, ¿no? Si yo les preguntara, entonces, inclusive puedo reintegrar un ejercicio ahorita y bueno, para eso, pues, no sé, voy a preguntarle, maestra Wendy Ruiz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestro. Ok, maestra Wendy Ruiz va a ocupar como que una apertura para dar un pequeño ejemplito dentro de esta parte de la programación neurolingüística. Ok, Ok. ok. ¿Por qué me respondió usted, maestra Wendy? ¿Por qué me llamó por mi nombre? Ok, esa es la primera funcionalidad de la programación. Nos programamos para responder ante un estímulo. El estímulo es nombrar a la maestra Wendy y en automático, ¡pum!, acciono mi función Ok. baja y voy integrando esto, ¿no? Entonces, acá es algo bien interesante, maestra Wendy. Cuando nosotros automatizamos esto, empezamos a ver una visión cronológica de lo que podemos ir integrando. Otra parte que tal vez me interesaría ir como que interpretando en usted, ¿ok? ¿Qué olor o qué canción le recordaría algo importante en su persona? Mm, creo que el olor de el limón, ¿Ok? ¿Eso qué le trae? ¿Eso que pues fisiológicamente o sensorialmente le va adquiriendo como alguna respuesta? sí, como que acerca de mis gustos. O sea, siento el olor de limón y me remonta tal vez hasta incluso cuando era niña. Ujú. Ok, aquí es en donde yo les había comentado que nosotros y nosotras nos creamos mapas mentales que, bueno, lo comentábamos en la clase pasada dentro de la función del cerebro, en donde vamos guardando todo en una parte que tenemos en nuestro encéfalo que se llama hipocampo. Todo esto abona y construye nuestros recuerdos. Entonces nos programamos. Si yo vuelo o siento la esencia del limón, una puntualización sería esto, ¿no? Me recuerda a mi infancia, me recuerda tal vez a un gusto en algún alimento, ¿no? E inclusive el olor y la esencia al compartir un abrazo con una persona, ¿no? Entonces, aquí interesante es esto, ¿no? Mencionó el nombre de la maestra Wendy. ¿Cómo nosotros entonces entendemos que existimos? Esto sí ya es pregunto para todas. ¿Cómo saben ustedes que existen? Y es muy relativo a lo que estoy haciendo con la maestra Wendy.
¿Qué Pues lo cree? principal, siento igual aquí en la escuela una vez veíamos la importancia del pase de lista. Nos decían, creo que fue en un taller de socioemocional, que como nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando vemos a nuestros alumnos es mencionarlos por su nombre, que ellos sepan que pertenecen a un lugar, que yo lo estoy viendo, que es importante para alguien. Y pues sí, sí creo que sí, empezando desde ahí, porque alguien nos toma en cuenta desde que nos llama. Exacto, y en efecto, desde que nosotros tenemos un nombre, nos programamos algo que es una interfaz de conexión. Entonces, nos dan una existencia desde que nos nombran. Imagínense ustedes nada más. Si en un campo social en donde nadie relativamente se conoce, pero tienen un gafet, si alguien se acerca a ustedes y los nombra, es porque están notando su existencia, ¿no? Comúnmente pasa esto en la sistematización de la programación. Nos programamos desde que estamos pequeñitos, ¿no? Nos condicionan, empezamos a ver cómo va a ser nuestra personalidad. Hay una parte que también se llama mucho la estructura de las constelaciones familiares, que también van abordando alguna tipología de conducta, de sensaciones, de percepciones, y cómo todo esto nos va armonizando y nos va reintegrando a todo lo que podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo vamos complementando todo esto que podemos ir escenificando y también reintegrando en nuestra capacidad individual? Desde todo lo que yo puedo ir experimentando a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, nuestro cerebro va a ir manejando y almacenando todos estos mapas mentales. Entonces, si la maestra Wendy siente algo que le recuerda a la infancia, recordando la esencia y el olor del limón, pues ahí ya hay una programación. El cerebro ya está respondiendo y está trabajando, ¿no? Otra cosa, nos estamos condicionando. Algo que también podemos hacer y también pasa dentro de lo habitualizado es que a veces tenemos algunas cuestiones mecánicas, ¿no? Vamos adoptando algunas cosas porque tal vez en algún momento lo vamos repitiendo y todo se vuelve mecánico. Como un ejemplo sería, no sé, cómo se levantan ustedes, si siempre se levantan de la misma forma o buscan otra alternativa de poder levantarse de una manera diferente, cómo reciben el amanecer, cómo reciben el transcurso del día. Todo eso, muchas veces desde que cae una monotonía, una practicidad desde el día a día, se va mecanizando, ¿no? Entonces, aquí es donde trabaja mucho la integración a esta parte de la guía práctica para la PNL. Entonces, ¿cómo yo puedo darle otro simbolismo a lo que estoy reintegrando? ¿Cómo yo le puedo dar otra esencia a lo que estoy haciendo? ¿O cómo yo puedo ir comunicando algo diferente desde mi construcción individual? Aquí todo va a ser significativo, todo va a ir transmitiendo mucha información, todo va a tener inclusive un diferente significado y va a jugar algo muy importante en nuestra calidad como persona. Nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, nuestra actitud nos va a dar prácticamente un significado hacia todo lo que nosotros podemos ir estructurando y profundizando a lo largo de nuestra interconexión con el mundo exterior, ¿no? Entonces, aquí es también para ir revisando cómo va a ir construyéndose este parámetro, cómo vamos a ir generando las experiencias sociales, la integración dentro de la cultura, el juego de valores y cómo le damos una elaboración y una integración a la salida y la apertura de todo lo que podemos ir potencializando dentro de lo que yo sé, dentro de lo que yo siento y cómo voy generando también esta parte muy estructurada de mi vida, ¿no? Entonces, aquí también podemos ir viendo los campos de acción, toda esta funcionalidad, todo esto que podemos ir posicionando dentro de la visión y cómo los mapas mentales también van integrando construcciones con las y los demás. Entonces, también vamos en todo momento ir asociando, ir procesando, generalizamos todas estas funciones de nuestros mapas mentales. Cuando nosotros nos damos un sentido específico de interpretación, únicamente va a ir trabajando nuestro análisis, ¿no? ¿Por qué? Siempre vamos a tratar de tener nuestra imagen racional. Algo que es muy importante es que siempre vamos a tratar de entender todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos nosotras realizar un trato digno para comprender tal vez la simbolización de los niños, la simbolización de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? Ustedes se están preparando para esta parte del área de orientación educativa, ¿no?
Entonces, ¿cómo nosotros podemos programarnos para poder acceder a nuestra calidad cerebral y poder comunicar algo que en su momento pueda ir construyendo también la vivenciación y las experiencias de las y los demás, ¿no? Es aquí en donde entra este trabajo de construir, de ir resignificando, en donde vamos generando propios logros y prácticamente vamos generando esta responsabilidad en cuanto a nuestras capacidades. Muchas veces, a veces, y también es algo muy relativo, muchas veces encontramos como que algunos bloqueos en nuestra vida, en donde decimos yo para qué hago eso, yo no necesito eso, o yo no puedo, que es dentro de lo habitualizado también que muchas veces nos vamos inundando a nosotras mismas, a nosotros mismos, y eso le da como que una razón y lo transmite a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, parte de todo este mapa mental, parte de todo este conocimiento que nosotros podemos ir abonando y construyendo, es ir respetando los márgenes de niveles y límites que vamos integrando, pero más que nada, estos mapas mentales tienden a ser muy directos en función a lo que vamos percibiendo, en función a lo que podemos expresar, en función a la flexibilidad también de lo que le puedo dar a todas estas estrategias e inclusive constructivistas que yo voy integrando a mi calidad de vida, a mi motivación, en cómo voy también formando parte de una vida también muy selectiva para sentirme bien, ¿no? Entonces, es algo también dentro de lo que juega mucho el papel y la importancia de la programación neurolingüística y cómo también ello va distorsionando, va anclando también nuestra tipología de actitud, ¿no? Algo también que nos regala mucho esta parte de la programación neurolingüística es que nos da una libertad significativa, ¿ok? La maestra Isaura, la maestra Gilma, la maestra Nayeli, la maestra Fanny, la maestra Rosa, la maestra Ivonne, la maestra Wendy y por último la maestra Elizabeth y un servidor, tenemos una libertad de actitudes a expresar, ¿no? En algún momento vamos a compartir similitudes, pero siempre vamos a estar aperturados a ser libres en función a nuestro comportamiento, ¿no? Como hay una parte que Nietzsche nos dice dentro de esta parte de la psicología gestáltica, ¿no? Que nos dice prácticamente que somos seres neutrales, pero que siempre vamos programándonos hacia lo que me demande el mundo exterior, ¿no? También aquí entra como que la espontaneidad. ¿Cuántas de ustedes en realidad son espontáneas? ¿Cuántas de ustedes en realidad son muy neutrales en su tipo de comportamiento? Obviamente, siempre nos vamos a ir accediendo y programando hacia el estímulo social, ¿no? No nos vamos a comportar de una manera diferente estando en una iglesia, si estamos en un salón de clases, en un concierto de música o en el cine. Siempre vamos a ir anclando estos escenarios sociales hacia todo lo que me va programando el estímulo integrativo, ¿no? Entonces, algo dentro de la fluidez y que también nos da una adquisición muy importante es este término de la espontaneidad. Yo sé que muchas veces tenemos que cumplir algún rol, tenemos que tener una tipología de comportamiento, pero cuando nosotras dejamos de ser como que este índice mecánico que les repetí hace un momento, pues manejamos una espontaneidad, manejamos un filtro un poquito más armonioso. E inclusive es como preguntarles a ustedes en qué momentos tal vez aparentaron ser una persona que no eran y se sintieron demasiado incómodas, ¿no? O en qué momento hicieron algo que fue condicionado y no se sintieron nada bien, ¿no? Porque esto también es dentro del trabajo consciente e inconsciente, en donde pues prácticamente vamos viendo toda esta función de lo que nos va generando en sensaciones, en cómo nos percibimos, en cómo me voy identificando, ¿no? Y cómo también vamos dándole una importancia a toda esta idea sistematizada de nuestras actitudes. Algo que también pasa y también es algo que va atribuyendo y también abona y construye, es desde el término de cómo me programo. Bueno, a mí me pasó mucho, esto ya es a manera de ejemplo, que tuve un maestro en la especialidad de sexología y me gustaba mucho esta imagen selectiva del docente, las puntualizaciones que nos daba, las aportaciones, ¿no? Que llegaba un momento en donde yo simbólicamente interpretaba y replicaba la tipología conductual de esa persona, ¿no? Porque nos vamos programando algo que me genera tal vez comodidad,
algo que me genera un poquito más de empatía, ¿no? Entonces, es algo que también ustedes van a ir procesando dentro de la comprensión de cómo nos programamos dentro de lo que capta el cerebro y cómo lo vamos comunicando. ¿Qué pasa conmigo? Pues desde el darme cuenta me di pues prácticamente este glitch de decir, oye, me estoy comportando como esa persona. Entonces, ahí perdí ahí un poquito mi espontaneidad, pero lógicamente interpretaba algo que me causaba en mi persona, algo de satisfacción, de algo agradable, de algo que me gustaba, ¿no? Entonces, es ahí donde jugamos con este papel armonioso de lo que podemos comunicar, pero prácticamente está esta parte dentro de la característica que vamos revisando, dentro de lo que estoy haciendo y me está funcionando, y cómo también podemos ir cambiando de lado a lado para ir sistematizando y demostrando también nuestra potencialidad como persona, ¿no? Entonces, siempre es también dentro de lo que nos podemos ir programando desde lo que nos decimos como la parte de decir, bueno, esta que siempre pasa y es muy repetitivo, del yo no puedo, ¿no? Eh, si nos quitáramos ese chip, pues nos programaríamos algo nuevo y podríamos cambiar ese yo no puedo por qué pasaría si lo intento o lo voy a intentar, ¿no? Que son filtros que tenemos que ir pasando para poder ir prácticamente asegurando nuestra capacidad como persona, pero que más que nada va llenando como que mucho este filtro dentro de la aceptabilidad que podemos ir pues prácticamente desarrollando en nuestra calidad individual. ¿Ok? Bien, hasta este punto me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Todo bien, profe, para mí todo bien. Ok, muy bien, maestra Isaura. ¿Alguien más o alguna duda, algún comentario que tengan sobre esta función de la visión, dentro de la integración, dentro de los mecanismos también receptivos que tenemos, dentro de esta construcción también dentro del existencialismo y la funcionalidad que vamos abonando dentro de nuestro desarrollo de vida? ¿Dudas o comentarios? ¿Ninguna? Ok. No, maestro, todo bien. Bien, maestra Todo claro, Elizabeth. maestro, gracias. Ok. Algo que sí es importante que ustedes tomen en consideración dentro de esta funcionalidad de la PNL es que siempre vamos a estar muy accesibles a todo lo que podemos ir generando dentro de nuestros parámetros interpersonales. Em, lo interesante también de esto es que podemos ir manejando y podemos ir también reestructurando todo lo que nos sea, pues desde cierto punto, agilizante, cómodo, que sea algo más expresivo dentro de la funcionalidad de cómo genero mis reflejos y cómo voy utilizando algunas cuestiones que me van a ir ayudando a construir tal vez una potencialidad en mi vida, ¿no? Acá también es como nosotros ocupamos dentro de la función, hablaba yo mucho dentro de esta parte del cerebro, y cómo la amígdala, esta función del sistema límbico, la integración del hipocampo y los hemisferios que también trabajan dentro de la distribución en el hemisferio izquierdo y derecho, como el poder de la mente, el poder de la estructura cerebral, el poder de coordinar todas estas áreas nos dan pues prácticamente la habilidad de ir generando características individuales y también generar nuestras conductas deseadas con un realismo que nos da también la libertad de ir representándolos desde cómo yo voy pues prácticamente ejerciendo mis emociones, mis sentimientos, desde cómo voy llenando mis experiencias, desde cómo le doy validez a algo que he procesado tal vez en un periodo de vida y cómo esto también me da la integración dentro de lo que voy acompañando en mi vida, ¿no? Entonces, antes de ir como que retomando esta función dentro de la estructura de la mente, es que siempre el poder de la mente, siempre la estructura de todo esto es una idea organizada de todo lo que podemos ir procesando, ¿ok? Si ustedes se van mecanizando, van diciendo o se van presentando cosas negativas o piensan algo negativo, eso va a ir apoderándose de su mente, ¿no? Sin embargo, si se van funcionando dentro de una estrategia positiva, obviamente todo lo positivo que ustedes se van pues, prácticamente construyendo, les va a ir dando una apertura a un cambio, ¿no? ¿Qué pasaría? Y esto también dentro de la mente y la programación neurolingüística hay una gran funcionalidad, ¿no?
¿Qué pasaría si ustedes en todo momento se están diciendo cosas negativas como no me gusta el clima, otra vez ya amaneció, qué fea hasta la tarde, no quiero ir al trabajo, estoy aburrida? ¿Qué pasaría si ustedes se van inundados de cuestiones negativas? ¿Ok? Aquí es donde trabaja mucho en nuestro poder dentro de la mente. Pero ¿qué pasaría relativamente? ¿Creen ustedes que serían influenciadas dentro de estos mensajes negativos que se van representando en ustedes? ¿Creen que no les va a afectar? ¿Qué piensan? Profe, yo estaba leyendo, terminando de leer la otra técnica ahí, y dentro de las que marca, viene precisamente eso que está usted comentando, cómo cambiar lo negativo a lo positivo. Entonces, algo que se relaciona con esto es de que nosotros tenemos que pensar, o sea, en vez de decir, no, vamos a suponer, no puedo, es que no, tengo miedo, pero la idea es cambiar eso. ¿Por qué tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Si no pasa nada, entonces si nosotros cambiamos esa mentalidad de que tenemos miedo, posiblemente podremos hacer lo que realmente queremos. Es como, por ejemplo, estaba yo poniendo ahí en mi trabajo, ¿no? Como cuando le decimos a los muchachos que nos entregan una tarea mal hecha. Entonces, ¿qué le decimos? Ay, eso está mal, no te voy a calificar eso porque eso está mal. Algo distinto que podríamos cambiar con la PNL sería, mira, hijo, está bien tu trabajo, pero mira, podrías hacerle estos cambios, esto. O sea, sería algo cambiante no solamente para nosotros, sino una forma de tratar a las personas. Entonces, cambiaríamos también la mentalidad, no solamente de nosotros, sino de ellos. Aunque, según la programación lingüística, quien importa aquí somos nosotros. O sea, primero nosotros, y primero, después y por último, nosotros, porque somos los que realmente tenemos esa posibilidad de cambiar y hacernos algo positivo hacia nosotros mismos, que nos lleve a una buena, ser unas mejores personas, pues, en ese caso. Entonces yo estaba leyendo, pues, y haciendo ahí mi plan de programa allí, y estaba leyendo algunas de esas ideas, cómo cambiar de lo negativo a lo positivo, y también otra técnica que sería como una fotografía de algo mal que nos haya pasado, la podemos borrar totalmente con ciertos ejercicios, ¿no? Ampliándola, extendiéndola, chiquitándola y por último quizás hasta borrándola de nuestra mente. Entonces, para que venga lo positivo y hagamos cosas mejores, pues. Y en efecto, maestra Saura, y creo que esto es también muy significativo, ¿no? Muchas veces, yo les he comentado todo esto, desde los estímulos que tenemos a nuestro alrededor y los mismos aspectos que vamos mecanizando, pero sí, siempre todo esto tiene una gran potencia, tiene mucha influencia. ¿Y qué pasa comúnmente? Vamos arrastrando muchas cosas, no las dejamos, nos anclamos a eso y siempre es dentro de esta función. Algo que siempre se va sintonizando es toda esta integración de lo que podemos ir remontando. Pero sí, en efecto, concuerdo con usted, maestra Saura. Esto lo vamos a comentar en la siguiente sesión para ir como que también anclando todo lo que vamos en la guía práctica y cómo podemos ir desenvolviendo. ¿Sale? Muchas gracias, maestra Saura. Maestra Fanny, hola, hola. Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Mire, bueno, respondiendo a la pregunta que usted nos planteaba hace un momento, de lo que, cómo influye, ¿no? A veces el pensamiento negativo o esas actitudes negativas que a veces tenemos hasta con nosotros mismos. Yo platicaba hoy precisamente con una de mis compañeras de que qué valioso es el material que nos compartió el libro del primer libro, ¿no? De todo lo que es PNL y cómo lo aplicamos en todos los sentidos de la vida. Y yo decía, bueno, a veces no nos ponemos a pensar, iniciando con nosotros mismos. Como dice usted, a veces la rutina diaria, el ritmo de vida, el estrés, todas aquellas cosas que se van sumando en nosotros nos convierten en personas negativas, que empezamos a traer pensamientos totalmente negativos. Y nos decía el libro, las personas que se cargan de esos pensamientos, de esas emociones negativas, cuando nos enfrentamos a una situación diaria en la que
tal vez necesitamos, no sé, resolver un problema, enfrentar una situación en el trabajo, una situación con nuestros hijos, con nuestro esposo, como decía la maestra Isaura, inclusive con nuestros mismos alumnos en nuestro entorno de trabajo, a veces por eso reaccionamos de una manera incorrecta, porque al cargarnos de emociones negativas, psicológicamente nos bloqueamos nuestra capacidad de razonamiento, nuestra creatividad para solucionar problemas, pues se bloquea en automático. ¿Por qué? Porque estamos cargándonos de todas esas cosas negativas. Por eso ahí entra la importancia del pensamiento positivo, de las emociones positivas. ¿Verdad? La lectura me llevaba a mí a hacer un autoanálisis y a decir, si es, o sea, es necesario todos los días. Quizá aunque me sienta incapaz de decirme, como decía usted hace un momento, yo puedo. O sea, esto no es nada para mí. Aunque es difícil, tengo que esforzarme, tengo que buscar una solución. O sea, llenarme, cargarme de esas emociones positivas que consecuentemente me van a llevar a tener actitudes positivas también y que van a dar efectos pues muy buenos en todas las áreas que nosotros tengamos como seres humanos. Entonces, creo que respondiendo a esa pregunta de eso, qué importante es, maestro, cargarnos de emociones y pensamientos positivos, pese a cualquiera que sea nuestra situación. Sí, maestro. Bien, en lo que se van conectando vamos dando la continuidad y estoy grabando también esta segunda sesión. Bueno, retomando un poco esto de lo que nos menciona la maestra Fanny, pues muy correcto es todo esto lo que podemos ir habitualizando, podemos ir construyendo dentro de nuestra capacidad personal. O sea, nosotros podemos inundarnos dentro de este positivismo o este negativismo, ¿no? Siempre va a ser dentro de la integración de lo que yo voy abordando, dentro de la distribución lógica que yo voy implementando en mi día a día, ¿no? Entonces, acá lo importante es que ustedes empiecen a ir como que procesando cada uno de estos aspectos. Sí, sabemos que la programación neurolingüística nos puede ayudar y en efecto nos va a ayudar mucho porque vamos a ir pues prácticamente modificando o no sé, reforzando algunas cuestiones conductuales en función a pensamientos, a percepciones, de lo que nosotros integramos en nuestro mundo interior y exterior, ¿no? Entonces, algo que esto también yo lo veo dentro de esta integración de la PNL, es como dentro de lo que les comentaba hace ratito, dentro de la espontaneidad, del modo en el que ustedes son, ¿no? ¿Cómo son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Pues todo eso va construyendo y también les va dando un efecto positivo a todo lo que pueden ir planteando y generando a lo largo de su vida, ¿no? Hablaba yo mucho dentro de esta parte que comúnmente pasa dentro de la programación integrativa de lo que podemos ir realizando en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, si nosotros nos estancamos, si nosotras nos estancamos hacia todo lo que dentro del día a día vamos haciendo como hábitos, pues vamos generando como que esa programación, ¿no? Uno, ya no vamos a encontrar satisfacción en lo que estamos haciendo, ya no nos vamos a sentir cómodas, no nos vamos a sentir felices, ¿no? Y algo que es muy asertivo dentro de la psicología conductual nos habla mucho del condicionamiento y si a ustedes, no sé si pasa relativamente con ustedes, pero sí me ha pasado también a mí. Si yo me condiciono, pues prácticamente voy generando algo que tal vez, si tengo el estímulo, genera una respuesta, pero tal vez no es tan grato, no es tan agradable. Algo que comúnmente pasa es que cuando recibimos la alarma de levantarnos temprano, siempre ponemos un tono de música, de una canción que nos gusta o algo que sea agradable. Creo que sería un tip y es algo muy interesante. No pongan su canción favorita en la alarma de levantarse. ¿Por qué? Porque nos vamos programando una función que tal vez esa canción me gusta y ahora que me toca levantarme y no me quiero levantar, me va a ir generando, me va a ir programando un disgusto para con la canción, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con la rutina de nuestras vidas, ¿no? De todo lo que yo puedo llenar en mi vida, de todo lo que yo puedo seleccionar para mi vida y cómo eso también le da un sentido, una lógica, una integración, una definición dentro de mis objetivos, una posición para poder identificarme inclusive en estos momentos en donde me estoy colocando el día de hoy, ¿no?
¿no? En cómo estoy cumpliendo mis logros, en cómo estoy cumpliendo mis metas, qué estoy haciendo para poder desarrollar cada una de ellas. Y más que nada, es cómo nosotros podemos retroalimentarnos dentro de lo que podemos hacer en la actualidad, en estos momentos, y poder ir manejando pues prácticamente nuestra calidad dentro de nuestro pensamiento. Siempre debemos de cuestionarnos, siempre debemos de preguntarnos, de ir revisándonos, de ir integrando todo eso que tal vez, aunque sea más mínimo detalle, vaya transformando todo mi mundo exterior, ¿no? Ir generando como que este mapeo dentro de nuestro territorio interpersonal y cómo nosotros podemos responder a las diferentes experiencias, en cómo podemos generar opciones y podemos aperturar a que podamos ir eligiendo los puntos estratégicos para encaminar a mi estilo de vida, a todo aquello que yo puedo ir posicionando en mi vida diaria, ¿no? Algo dentro de la función es también cómo tomamos decisiones, cómo resolucionamos nuestros conflictos, cómo tomamos acuerdos, cómo vamos comunicando, cómo apertura inclusive una posibilidad para las y los demás. Y lo que decía la maestra Saura, que es también muy interesante, en cómo yo aperturo una posibilidad, una importancia cuando califico un trabajo y en vez de decir está mal, es poder decir está muy bien hecha, pero puedes ir concretizando, mejorando eso. O sea, aperturamos una posibilidad para una persona que en vez de que se vaya con, ah, mi tarea estuvo mala, mi tarea estuvo bien, pero ahora lo puedo mejorar, ¿no? Entonces, eso también es bien importante y eso también es muy importante encaminarlo a nuestra guía práctica, hacia lo que podemos hacer, hacia cómo puedo entender y cómo puedo realizar algo, hacia cómo voy observando, hacia cómo voy generando mis experiencias y cómo también voy funcionando dentro de una función, sí, de estímulos que van en mi alrededor transformando también acomodándome y adaptándome al sistema, pero prácticamente cómo voy generando esta apertura al cambio, ¿no? En cómo yo también me voy construyendo, en cómo yo me voy generalizando aspectos que son más integrativos, que son más sanos, que le dan un poquito más de brillo y color a mi vida, que le dan una tonalidad diferente, ¿no? Y como todo esto también en su momento nos da la apertura también a ir simbolizando, a ir también generando técnicas de resignificación, que prácticamente es eso, es vivir una experiencia y si en la experiencia no me gustó, la vuelvo a vivir, pero ahora resignifico generando otra objetividad, ¿no? Que esto también le da una valiosa interacción a cada situación que nosotras podemos ir, pues prácticamente ir procesando, ir indagando y también nos deja un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, a lo largo dentro de esta materia, pues inclusive los materiales, bueno, el texto, la verdad, los textos que les compartí son muy digeribles, son términos muy fáciles. Esta parte de la práctica de la PNL que yo les dejé para que pudieran revisar y fuera un referente para que ustedes hicieran su guía práctica, también da una apertura a la simbolización, ¿no? Nos da como que esta función de ir racionalizando los términos no puedo o cómo ir prácticamente accionando, comportándome dentro de las diferenciaciones, las situaciones de vida que yo me vaya pues prácticamente exponiendo, ¿no? Y es algo muy interesante, ¿no? Yo les comentaba también en la clase pasada, yo ahorita tengo la función de estar acompañando a este hermoso grupo en línea, pero más al rato voy a estar allá en el lado social y yo les decía, ¿qué pasaría si en algún momento se me mete una persona cuando a mí me toca el verde del semáforo? ¿Cómo voy a responder ante eso, no? O dentro de cómo voy a responder si alguien en casa me habla dentro de un tono no tan agradable. O sea, cómo yo voy abonando también eso en mi capacidad interpersonal, ¿no? Y cómo también voy aceptando las condiciones o las opciones que tengo a mi alrededor. Algo que también es muy importante que ustedes vayan reintegrando
es cómo vemos toda esta situación dentro de nuestra composición de los vínculos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Cómo me llevo con mi pareja, cómo es mi relación con mi equipo de trabajo, cómo me llevo con mis padres, cómo me llevo con mis hijos, con mis hijas, cuáles son mis vínculos de amistades, por qué creen que inclusive a alguien no les cae bien, o por qué nos vamos simbolizando algunas terminaciones dentro de la integración social, ¿no? Todos estos son proyectos personales, la PNL las puede ir manejando, cómo también podemos ir trabajando en nuestros miedos, cómo podemos generalizar dentro de esto que nos decía también la maestra Fanny, dentro de los recuerdos, de cómo puedo transformar algo que no fue agradable en algo que es agradable ahora, o cómo algo que fue desde mi recuerdo, pues en su momento, pues me deja una experiencia significativa, ¿no? Entonces, acá también es todo lo que podemos ir realizando mucho, podemos ir potencializando, es como darnos una oportunidad y dentro del espacio gestáltico que nos dice que todo es más que la suma de sus partes y todo es un panel holístico, es también retomar que cada apertura o cada espacio que encontremos en nuestra vida es una oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros decidimos si seguimos esa oportunidad, si queremos resignificar algo que me está inclusive el día de hoy causando algún tipo de conflicto, pues prácticamente es ahí donde nos aperturamos esta visión, a este análisis, a esta integración de ideas y prácticamente en cómo podemos ir reviviendo todo esto y cómo podemos ir remarcando todas las cuestiones prácticas que podemos ir experimentando, ¿no? Si ya están leyendo la guía práctica, la verdad que les va a ayudar mucho para la actividad número 2. Vienen ejercicios de reflexión, vienen ejercicios de cambio en sinónimos, vienen cuestiones también de interpretación, hay esta parte de técnicas para poder generar hábitos, para poder ir trabajando nuestra conducta, para ir cambiando nuestros pensamientos, para ir accionando también nuestros puntos de acción. Me gusta mucho un ejercicio que trabaja la guía práctica que les compartí, que es cómo se sienten hasta el día de hoy en su estilo de vida y cómo sería transformar esa experiencia de vida que ustedes ya tienen en algo tal vez que les gustaría o les hubiese gustado pues prácticamente disfrutar o desarrollar en el transcurso de esa historia, ¿no? Entonces ahí es también donde podemos ir viendo también qué es lo que pasa, cómo me sentiría yo si hubiera vivido otra vida o cómo me hubiese gustado transformar vivir mi vida al revés, qué es lo que tal vez estaría pasando, cómo puedo generar una empatía, cómo puedo ir integrando esta parte comunicativa. Algo también que se me estaba pasando mucho es cómo también yo genero esta empatía avanzada con las y los demás, cómo también voy a poder comprender al mundo que me está rodeando y cómo genero algo que también lo vimos en técnicas de la entrevista, cómo yo voy a generar este rapport conmigo mismo, conmigo misma y con las y los demás para poder generar una empatía, para poder tener un buen lenguaje, para poder ir comunicando lo que necesito y lo que no necesito también. Y como esto también me va a dar dando una posición, una proposición, me va a dar una atención acerca de lo que pueda yo ir sintiendo, también lo que vaya yo ir desarrollando a lo largo de mi programación integrativa dentro de lo lingüístico. Y dentro de esta puntualización también cómo voy a ir generando nuevas opciones de cambio, ¿no? Esta parte del conjugar palabras dentro del yo no puedo por lo puedo hacer o lo voy a intentar también es algo muy interesante. Cómo también podemos ir desarrollando nuestro pensamiento para empoderarnos de ello y poder ir cambiando el pero, el si no puedo, y algo que también es bien simbólico, ¿no? De cuando decimos sí lo hice bien, pero tal vez lo hubiera yo hecho mejor, ¿no? Eso también nos va inundando, eso también nos va generando una programación, nos va dando un bloqueo, que es prácticamente lo que yo les mencionaba también dentro de este estímulo dentro de la negación, ¿no? Entonces, acá también es muy importante que ustedes vayan trabajando dentro de la funcionalidad, dentro de las funciones de las palabras que también se pueden ir generalizando, ¿no?
cómo podemos ir también aperturando nuevos espacios, cómo podemos ir generando una creatividad, una función imaginativa, una posición de cambio, en cómo también las palabras más dulces la podemos ir reintegrando a nuestra función de vida como personas y cómo también dentro de la integración metodológica podemos ir pues prácticamente construyendo nuevos espacios, construyendo nuevas aperturas y nuevos métodos de trabajo. ¿Ok? Bien. Hasta este punto vamos a ir como que ya nada más analizando el contraste o la selectividad de su guía práctica. Sí me gustaría también escucharles si tienen alguna duda en la función dentro de la guía práctica, si tal vez sea muy relativo y es muy constructivo dentro de todos estos temas, pero también me interesaría saber si tienen alguna complicación o esto se les está haciendo interesante o están identificando algo que les esté causando ruido o cómo lo están encaminando hasta el día de hoy para poder ir bueno, para poder ir cerrando prácticamente la sesión del día de hoy sin ninguna pues, prácticamente duda, sin ningún inconveniente, y pues podamos ir armonizándolo dentro de los próximos Profe, 5 días de clase. Sí, maestra Isaura. ya ve que dijo que podíamos, bueno, yo avancé un poquito para que usted lo checara, ya ve que dijo que podíamos como compartir a ver si la actividad que estamos haciendo, porque pues sí, ya ves que el otro día comentábamos de qué manera con PNL y sin PNL. Yo estuve trabajando hace rato a ver si fuera posible, a ver si voy bien o cambio, o no sé por ahí. Ok. A ver. A ver, maestra Isaura, si gusta nos puede compartir su trabajo. Creo que ya tiene la opción de poder compartir pantalla. Sí, pues. Ok. Ujú. Déjeme checar si se... Ok. Bueno, ahorita tengo ya la opción de compartir pantalla para todos. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Pero bueno, en lo que la maestra Isaura trata de compartir su archivo, bueno, simbólicamente, esta parte del ejercicio de la guía práctica está justo de lo que nos decía la maestra Isaura, dentro de la práctica de la PNL, sin la PNL y con la PNL, y desde el ejemplo básico, ¿no? ¿Cómo es mi estilo de vida sin la PNL? Tal vez es me levanto, voy, desayuno, a veces no desayuno, si tengo hijos, hijas, les saludo, les llevo a la escuela, pero ¿de qué modo, con qué actitud, qué mensaje les transmito? ¿No? Y esto desde la cotidianidad del día, ¿no? Otra parte sería el comparativo ahora con la PNL, cómo ustedes podrían resignificar ese estilo de vida y ese escenario social aplicando. Ok, maestra Saura ya está compartiendo. Bueno, y sigo con esto, lo que se va habilitando, ¿ok? Entonces, es como esta funcionalidad también de lo que podemos ir revisando. Ok, aquí está el de la maestra Isaura. Profe, ahí, profe, miren, no sé si yo le Ujú. entendí mal o así es. Ya ve que le decíamos que podíamos hacerlo como un cuadro comparativo. Y yo ponía Ujú. algunos ejemplos aquí. En el caso, por ejemplo, en mi hogar, una de las actitudes, por ejemplo, dice, cuando los niños hacen alguna travesura en casa, solo regañarles fuerte o decirles, les voy a dar a los dos. Entonces, no, esa es una actitud que siempre yo tomo, ¿no? Entonces, actitud con PNL. ¿Qué debería hacer? Bueno, de mi parte, por ejemplo, yo diría que debería decirle o llamarle de manera correcta y explicarle que lo que están haciendo no está bien o puede traerles, o sea, de explicarle que puede traerle consecuencias y esto en vez de gritarle de otra manera. Ok, Ahora, un día cualquiera, ¿no? Mi mismo hogar, por ejemplo, estoy muy ocupada, que suele pasar, ¿no? Haciendo tarea de la escuela y
de pronto llega mi esposo, ¿no? Y me pide, por ejemplo, que le dé algo de tomar, de bebida que trae mucha sed, y yo a veces, pues, no quiero que me moleste, ¿qué contesto? No ves que estoy ocupada, busca algo por ahí o sírvete, ¿no? Entonces, ¿ok? con lo cual provoca una pequeña confrontación. Con Ujú. actitudes de PNL, o sea, ¿qué debo de hacer? Al momento de que mi esposo me pide algo, debería de decirle de manera cariñosa, amor, si me puedes esperar un momento, te sirvo algo, porque estoy ocupadita, ¿no? Esa sería una actitud, diría yo, diferente. Y pues ya Ajá. aquí puse algo no sé qué debería de trabajar ahí. Por ejemplo, me gusta tu trabajo, pero deberías mejorar, ¿no? En ciertas cuestiones. Tu trabajo está bien, sin embargo, puedes agregarle esto, lo otro. Entonces, esos son algunos ejemplos que yo coloqué. Ok. No sé si estoy bien o debería No, agregarle otra cosa. selectivamente está muy bien, maestra Isaura. Tal vez en esta parte del hogar ya ven que las funciones. Yo les decía esto, vamos a jugar con los diferentes escenarios sociales en el cual nosotros y nosotras tenemos diferente protagonismo, ¿no? En el hogar, aquí me gusta mucho que ancla la actitud siendo madre y la actitud siendo esposa, ¿ok? Entonces son diferentes roles, diferentes papeles. Ahora, ¿cómo sería la función dentro del hogar, integrando a la familia? ¿Cómo es mi papel siendo hermana? ¿Cómo es mi papel siendo cuñada? No sé, integrar y jugar con todos estos roles selectivos que podemos ir implementando, ¿ok? En el trabajo pasa lo mismo. ¿Cómo me llevo con mi jefe de grupo, con mi compañera, con los alumnos, con las personas que voy coordinando y conviviendo secuencialmente en el espacio? Me gusta mucho esto. La verdad, la guía práctica les va a ayudar mucho a esta diferenciación. Si hacen el cuadro comparativo como la maestra Gilma, en realidad está muy bien desarrollada. ¿Por qué? Porque tenemos una simbolización en donde podemos aterrizar el darnos cuenta dentro de lo que podemos ir habitualizando y transformando y deconstruyendo dentro de la funcionalidad de la PNL, ¿no? Entonces, relativamente este trabajo como guía práctica nos lleva a una resignificación, nos lleva a un trabajo interpersonal y también dentro de esto nos va a ayudar dentro secuencialmente a todo lo que podemos ir transformando en nuestro mundo exterior, ¿sale? Entonces, maestra Isaura, pues sí, su trabajo está muy bien, solo es ir como que agregando más sintonía y Vale. aperturando también otras opciones dentro de los diferentes protagonismos que tengamos. Es como lo que yo les decía, yo en estos momentos pues estoy muy tranquilo, estoy aperturando la clase, estoy dando las indicaciones allá afuera dentro del contexto social, quién sabe qué vaya a pasar o cómo vaya yo a responder o cómo es mi actitud frente al estímulo Ándele. social. Ah, ok, Entonces, profesor. Nada más le falta agregarle en otras circunstancias también, como dice usted. Muy bien, profe, gracias. Ahí voy exacto. avanzando. De aquí al Y viernes ya como, terminé. ajá, como dice la maestra Gilma, a veces dice, es a fuerza el cinturón. Obviamente nos programamos también a eso. Fíjense, ¿no? Desde esta parte, lo vimos con ustedes en la función dentro de la psicología de la familia, cómo las constelaciones familiares nos van programando a ir repitiendo cambios y cambios, ¿no? Entonces, imagínense la potencialidad de un hijo o hija y pasa mucho, y tal vez puede sonar chistoso, pero desde la mirada, desde el movimiento con los brazos cruzados, ya programamos a nuestros hijos, a nuestras funciones dentro de los vínculos familiares, algo que ya nos ha accionado, ¿no? Y es bien interesante cuando escuchamos, es que cuando hace eso es porque me va a pasar algo, o es que cuando yo ya veo eso, ya estoy sintiendo algo. O sea, inclusive tal vez, no, voy a jugar mucho con esto. ¿Cómo se sentían ustedes cuando a veces ya era tarde, ¿no? Y llegaba tal vez papá o mamá, y no habían llegado a casa, ¿no? Es como el miedo a me van a regañar o me programo a que ya me van a castigar y va a pasar algo que no me va a gustar. Siempre vamos como que integrando en estas funciones de estímulo. Y es bien interesante cómo desde que somos pequeñas, pequeños, vamos prácticamente experimentando cosas que en algún momento lo vamos, pues prácticamente arrastrando en la adultez. Eh, Hablo mucho dentro del término de psicología porque también hablo mucho dentro de esta función.
la psicología nos dice que todo lo que vivimos en la infancia, prolongadamente lo vamos estructurando en nuestra vida adulta. Entonces, si yo tuve miedo al abandono en la infancia, en la adultez, pues va a ser un trauma para mí estar sola, estar solo. Si tuve alguna fobia en la infancia, por eso vamos arrastrando, porque ya nos programamos algo desde que tenemos una simbolización en una función precaria. Entonces, esto es algo que va jugando mucho los roles, pero sí, la PNL ayuda mucho a ir integrando nuevas opciones de resignificación, nuevas opciones de avance en cómo podemos ir entablando todo esto. ¿Ok? Muchas gracias, maestra Isaura, por compartirnos parte de su trabajo. A usted, Pues, profe, por aclarar las esto dudas. esto también ayuda a que panorámicamente las demás y puedan ir revisando y observando pues la practicidad dentro de la PNL, cómo también se puede ir ocupando y cómo se puede ir aplicando. Entonces, como guía práctica, pues es eso, guía práctica, en el cual sí lo vamos a aplicar, pero dentro de la practicidad. ¿Cómo vamos a ir viendo resultados? Desde el simbolismo, ¿no? Entonces, inclusive quienes estén alrededor de ustedes les van a ir agradeciendo. Y esta parte de la PNL trabaja mucho con la orientación educativa. En realidad, imagínense, si ustedes están frente a grupos, están orientando a alguna familia, alguna alumna, alumna, pues la PNL va a ayudar mucho a sensibilizar su lado empático, va a generar este rapport, como les mencionaba, les va a dar apertura también a ser un poquito más lineales, más simbólicas, dentro de lo que puedan ir pues, prácticamente también indicando, diciendo y procesando en el acompañamiento de la orientación educativa. Entonces, si se dan cuenta, pues es una función muy, muy bonita. Más que nada, la materia de la PNL, más allá de materia, pues sí nos ayuda mucho en un trabajo interpersonal. Nos ayuda a ir comprendiendo todo este campo secuencial que tenemos en nuestra vida, nos ayuda a resignificar, nos ayuda a programar nuevas alternativas y más que nada también nos ayuda a generar un sistema de madurez y de reflexión más estratificada. ¿Ok? Bien, ¿alguien más que quiera compartir o que tenga alguna duda aparte de la maestra Isaura? Dudas o comentarios. Maestra Gilma, a ver, dígame. Hola, maestra Gilma. Hola, Sí, maestro. maestra. Solo pues un comentario y leyendo aquí la guía donde hay, donde están las técnicas. Yo todavía sinceramente no he iniciado mi trabajo, pero pues ya más o menos platicando con mis compañeras, porque la clase pasada no pude estar, pero platicando hoy con mis compañeras y hace días, pues ya más o menos me dijeron un poco de lo que usted comentó y ya pues tengo una idea de cómo lo voy a elaborar. Y ahorita lo que presentó la maestra Isaura, pues ya siento que ya me queda más claro. Entonces, nada más quiero, bueno, como una pregunta y un comentario en cuanto a la técnica de recuerdos. Es que he estado leyendo y bueno, de manera particular a mí me llamó la atención para aplicarlo, pues primeramente en mí y pues en algún momento también aplicarlo pues con mis alumnos, porque pues creo que todos tenemos recuerdos buenos, recuerdos malos, ¿no? Pero pues siempre los malos son los que de cierta manera eh, están ahí y que nos afectan. Quizá de manera consciente, pues vivimos nuestra vida normal y todo, ¿no? Pero en el inconsciente es lo que provoca quizá lo que somos o nuestro temperamento quizás en algún momento. Bueno, entonces, ese de recuerdos yo la quisiera aplicar para mí, pero no me queda como que muy, muy clara. No sé si estoy bien a lo como lo entendí yo. En realidad habla, dice, ver la película al revés. Se llama, ¿Mm? Apagó su micro, maestra. Ok. si es que me entró una llamada. Ok. Ya, ahí, me escucha. Sí, sí, maestra Gilma. Bueno, ok. Permítame tantito, maestro, permítame tantito. Sí, Si gusta maestra Gilma. comentar, ahorita ya envío un mensaje para decirle que estoy ocupada.
ahorita puede continuar. Bien, esta parte de lo que dice la transformación de los recuerdos, psicológicamente nosotros usamos una técnica que sí abona mucho esta parte y se llama reestructuración cognitiva. ¿En qué se basa? En armonizar a la persona cerrando los ojos con técnicas de relajación y traer ese recuerdo a algo que tal vez no fue bonito o algo que me da felicidad y traerlo en el aquí y en el ahora. Al trabajar la reestructuración cognitiva se lleva a una apertura a lo que comúnmente también se conoce como hipnosis guiada. ¿Qué se trabaja en este aspecto? Se trabaja un recuerdo, se trabaja una emoción, sentimientos, se trabaja principalmente con la persona y al ser algo intensificado, pues obviamente va a haber mucha sensibilización. ¿De qué se trata esta parte de la reestructuración cognitiva? La reestructuración cognitiva nos va a ayudar a identificar algo que me está doliendo y después de esta parte lógica del trabajo que se lleva dentro de un proceso de terapia, se empieza como que a ir armonizando también, a darle otro sentido, a resignificar. Algo que siempre va a pasar después de una reestructuración cognitiva es el proceso catártico, que es el proceso de la purificación. ¿Ok? Maestra Gilma, a ver, ¿la escuchamos? Ya, perdón, maestro, mil disculpas. Ajá, entonces, mi pregunta es, que si es así como le entendí, lo que yo entendí es como, recrear, como dice ahí la película, es como que volverlo a vivir todo, obviamente, en la estructura mental, ¿no? Mentalmente, pero dice traerlo al revés y traer desde el final hasta el inicio, todo lo que sucedió y hacerlo de manera muy rápida, como una película, dice así, con movimientos rápidos y todo, en cámara rápida, pues, este, yo entendí que es así porque vamos a tratar de cambiar la estructura mental o como darle como vaya dice, un resignificado. Entonces, como la mente es tan poderosa, ¿no? El hecho de que nosotros la recordemos del inicio al final y así como que las personas se van moviendo y así muy rápido y en cámara rápida y así, como que al momento de recrearlo así, vamos a hacer que nosotros lo recordemos de esa manera. O sea, que no lo recordemos, o sea, tal cual, hasta como que se vea chusco, ¿no? Y que no lo recordemos tal cual, así como fueron pasando las cosas. O sea, como que le cambiemos nuestra estructura mental. Quiero pensar, pero no me quedó como que claro eso. O sea, ¿de Sí, qué manera es como relacionarme con el problema, ¿no? O sea, exacto. con la situación. Perdón, perdón, es lo que les comentaba hace un momento. Hay una parte importante dentro de la reestructuración cognitiva que trabaja esto, ¿no? Es ver la película ahora, darle un significado diferente. Si al final es trágico, ¿por qué no lo cambiamos por algo que fue agradable, ¿no? Entonces, es ir cambiando y mapear. Por eso hablamos dentro de la PNL, se habla mucho de estos mapeos mentales que tenemos, porque vamos guardando en nuestro hipocampo todos esos recuerdos que prácticamente nos dan una experiencia. Es como decir, a mí no me gusta la sopa, ¿no? Y ahora la vuelvo a probar, ¿no? Desde otra imagen, desde otra selectividad, resignificamos. ¿Qué quiere decir? Le damos otro valor agregado a la experiencia, ¿no? Entonces, esta parte de la reestructuración cognitiva nos ayuda a ir generando un mapeo generalizado de las diferentes emociones, sentimientos, recuerdos que nos hayan pasado, ¿ok? Es traer a la sensibilidad este recuerdo e ir generando un estado de purificación. Yo les mencionaba hace rato la catarsis. Sí, nos vamos a dar en la torre en algo que tal vez me está causando mucho ruido, pero lo vamos a trabajar. Al momento de trabajar, liberamos tensión, purificamos y sentimos una relajación en nuestro cuerpo. Ahora decimos cómo te sentiste, qué pasó con este recuerdo y le damos otro sentido. Es ahí en donde entra el término de la resignificación. Obviamente, podemos hacer esa estructura o puede venir esto dentro del protagonismo, dentro de la película en cuenta regresiva, ¿no? De cómo cambiamos el final, en vez de que sea una tragedia, sea algo armonioso,
En vez de que hubiese una separación, se realice una unión, ¿no? Entonces, eso se puede ir trabajando dentro de una sistematización. Es muy interesante todos estos puntos porque también nos ayudan mucho a generar aperturas a muchos cambios, ¿no? El tema principal es, uno, genero el bienestar, genero una apertura, pero más que nada voy resignificando dentro de la construcción del poder de la mente. Entonces, sí es bien interesante todo esto, y sí es una técnica y ejercicio muy padre, pero reestructuración cognitiva con esta parte de la hipnosis guiada ayuda mucho a ir simbolizando cada uno de estos acontecimientos y generar una buena apertura en un espacio de cambio. ¿Ok, maestra Gilma? No sé si con Ok, esto maestro. resoluciono. Sí, sí, de hecho Ajá, tiene que ver con la actividad que vamos a hacer, porque pues en lo que vamos a hacer es en realidad de las cosas presentes que hacemos, ¿no? En la actualidad. Sin embargo, esta de recuerdos es también cambiar, ¿no? O sea, cómo responder con PNL, ¿no? exacto. Y cómo respondemos cuando no actuamos con la programación neurolingüística. Entonces, así también en los recuerdos pasados, también aplicarla, ¿no? Aunque ya sea algo pasado, pero que de cierta manera va a ayudar como a neutralizar, ¿no? Claro. Esos episodios que provocaron de cierta manera algo desagradable. Lo va a neutralizar, te vas a relacionar y de hecho la actividad, la técnica, aquí menciona hacerla como 3 veces. Entonces eso se te va a ir quedando en la mente, te va a ir quedando en la mente de tal manera, de tal forma, que cuando vuelvas a recordar lo desagradable, también llegue el otro recuerdo cuando tú le cambiaste, ¿no? Sí, está Sí. bonito, me llamó la atención. Y esta parte de lo repetitivo, hay una parte que se llama terapia de inundación, que es muy conductual, pero hay una parte que explicaba también la clase pasada, que es la de sensibilización sistemática, que va por pasos para poder ir generando potencia y al momento pues ya no se sienta nada, como una fobia, como algo que me está causando mucho ruido, ¿no? Entonces es como ir intensificando dentro de esta parte, también dentro de la desensibilización sistemática, ¿ok? Que lleva un orden para poder ir Ok, potencializando y generando un ímpetu de bienestar en la persona. ¿Ok? Pues ok, bueno, maestro. muchísimas Maestro, gracias. disculpe, ¿Ok? me voy a ausentar, me voy a ausentar tantito, maestro, porque tengo a mi mamita, la verdad, enferma, y yo ahorita la voy a asistir. Le pido, dirían los colombianos cuando veo la serie, le pido un permiso, por favor, Ok. y ya Sí, salgo. está bien, maestra Gilma, no se preocupe. Gracias, Maestra Isaura, ¿cómo está? listo. Sobre lo que comentaba la maestra Gilma, siento que ese es, por ejemplo, vamos a suponer en nuestro trabajo, ¿no? Podríamos poner una situación en la que, como usted dice, nos esté haciendo ruido, por ejemplo, estoy triste constantemente por algo que me pasó. Vamos a suponer, ¿no? Constantemente estoy triste porque, vamos a suponer, mi papá falleció y todo eso, ¿no? Entonces, con la PNL, ¿qué puedo hacer con esa situación que me está haciendo ruido, ¿no? Entonces puedo meter la técnica que la maestra Gilma dice, pues te podría implementar la técnica por ejemplo, unas 3 veces un día, entre 3 ocasiones y así sucesivamente. Entonces, creo que también así podría ser esta cuestión de lo que la maestra Gilma. Sí, claro que sí, maestra Isaura, se puede, por eso les decía yo desde la apertura. La PNL va a ir indagando para un proceso de bienestar. O sea, el objetivo de la PNL siempre va a ir buscando el bienestar de la persona. Se puede realizar estos ejercicios, pueden hacerlos prácticos, por eso es una guía práctica para que podamos practicarla, podamos ir efectuando el que me hace sentir, de que me doy cuenta, cómo lo estoy procesando, cómo puedo inclusive esto replicarlo con las y los demás. Pero sí, hay ejercicios básicos como esto dentro de la repetición de la película, cambiar el final, en esta parte, cuando se ausenta un familiar, ya sea por separación, por un fallecimiento, también hay un sistema también que se puede ir trabajando dentro de la construcción de la PNL. ¿Cómo nos podemos ir pues prácticamente armonizando y abonando dentro de esta integración? Pero sí, maestro Isaura, pueden inclusive anclar estos ejercicios dentro de una práctica un poquito más profunda para poder habitualizarla dentro de la calidad personal. ¿Ok? Ok, bien. Bueno, ¿alguien más que guste comentar algo antes de que se cierre la sesión? Ya nos queda un minuto en el límite de tiempo.
Si tienen más dudas, igual no hay problema, puedo aperturar una nueva sesión. Esa ya no la voy a grabar, ya solo para aclarar dudas o comentarios. Pero pues antes de que termine la clase, me gustaría saber si hay dudas para poder aperturar una nueva sesión. ¿Dudas, comentarios? Pues no, maestro, creo que, bueno, yo igual no estuve en la clase anterior, pero pero creo que ya al ver el trabajo de la maestra Isaura y al escuchar algunos comentarios y las aportaciones dadas por usted, pues ya me queda un poco más claro el trabajo práctico que vamos a hacer. Muchas gracias, maestro. Ok, ¿alguien más que tengan alguna duda, algún comentario? ¿Ninguna? Ah, no, profe, gracias. Ok, bien. Bueno, dado la situación, entonces nos vamos a ver ya en las evaluaciones de la materia. De verdad, un gusto saludarles. Les mando un abrazote desde Chiapas. Cuídense mucho y ante cualquier cosa, pues quedo a sus atentas órdenes. ¿Sale, vale?